Dicen que los prodigios son raros, que ocurren solo en ocasiones excepcionales, pero para Isidro, lo extraordinario parecía formar parte de su día a día, aunque muchos lo identifican simplemente como el protector de los agricultores. Su legado va mucho más allá del arado y la cosecha. Esta es la historia de un hombre humilde que convirtió cada jornada laboral en un testimonio de fe profunda. Porque cuando tu existencia está guiada por una devoción sincera, incluso los actos más simples se transforman en algo sagrado. Madrid, en el año 1082, no era esa metrópolis vibrante que hoy conocemos. En aquel entonces era una pequeña comunidad fronteriza, una mezcla viva de culturas cristianas y musulmanas. Sus calles, sin empedrar, estaban marcadas por el barro, y el sonido de los rezos se mezclaba con el bullicio de los mercados. El aire olía a pan recién horneado, pero también al fuerte aroma del ganado que pasaba. La vida en esa época no era fácil. Estaba dominada por los ciclos impredecibles del clima, la amenaza constante de conflictos armados y la escasez de alimentos. En medio de ese entorno áspero, existía una familia trabajadora, residente en una modesta choza de barro y paja. Allí vivía el pequeño Isidro junto a sus padres, quienes se dedicaban a la labranza con una entrega total. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero de acciones firmes. Sus manos eran testimonio de años enfrentando la tierra con esperanza, y su mirada transmitía una calma heredada de generaciones de campesinos sabios. La madre de Isidro, llamada Isabel, era una mujer serena y de corazón generoso. Su rostro reflejaba dulzura, pero también la fuerza de quien ha aprendido a soportar las dificultades sin perder la fe. A pesar de los recursos limitados, su hogar estaba lleno de amor y una profunda espiritualidad. Las ropas eran austeras, el alimento escaso, pero en esa casa reinaban la solidaridad, la oración y el esfuerzo compartido. Cada día comenzaba con una pequeña ceremonia familiar, un momento de plegaria conjunta antes de salir al campo. Pedían al Creador lluvia para sus cultivos, salud para continuar y fuerza para soportar las adversidades. Isidro, desde muy pequeño, desarrolló un vínculo especial con la naturaleza. Mientras los demás niños corrían por las calles o jugaban con espadas de madera, él prefería quedarse en silencio, observando el lento movimiento de las nubes o el trabajo constante de las hormigas. Sentía una atracción profunda por el milagro de la semilla que rompe la tierra para dar vida, por el ciclo inquebrantable de los cultivos. Para él, el campo era algo más que su lugar de trabajo. Era un lugar sagrado, donde cada raíz tenía un propósito y cada fruto era un regalo divino. Sentía que la tierra respiraba bajo sus pies, que le hablaba con el crujir de las hojas, con el murmullo del viento. El joven aprendió de su padre los secretos del cultivo: cuándo sembrar, cómo cuidar, cuándo cosechar, y lo hacía con una disciplina y pasión que sorprendían incluso a su familia. Nunca se quejaba, ni del frío de la madrugada, ni del calor sofocante del mediodía. Para él, trabajar era una forma de elevar una plegaria, de manifestar su fe en cada acción. Una tarde, mientras araba con una herramienta rudimentaria, su madre lo miró desde la entrada de la casa. En sus ojos se mezclaban el orgullo y la preocupación. «Hijo, trabajas con una fuerza que asombra, pero no olvides que el alma también necesita descanso y alimento espiritual. ¿Ya rezaste hoy?». Isidro respondió con una sonrisa. «Madre, cada vez que mis manos tocan la tierra, oro. Cada planta que brota es una alabanza que nace del suelo». Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de su madre. Ella sabía que su hijo no solo trabajaba la tierra, también sembraba valores, humildad y fe. El joven entendía que no bastaba con la labor física. Era necesario también nutrir el espíritu con oraciones, con lectura sagrada, con la compañía de quienes compartían su fe.
Su vocación era clara: vivir sirviendo a Dios, amando la tierra y cuidando a quienes lo rodeaban. En esa época, Madrid vivía inmersa en una rutina profundamente espiritual. La iglesia no era solo un espacio religioso, era el centro de la vida social. Las campanas marcaban los momentos del día, los oficios religiosos congregaban a todos y las fiestas religiosas eran el alma de la comunidad. Durante las procesiones y celebraciones, los vecinos se reencontraban, compartían historias, reforzaban lazos y también surgían las primeras miradas de afecto. Fue en ese ambiente que vivía María, una joven que irradiaba calma. Su rostro siempre reflejaba serenidad y sus gestos estaban llenos de compasión. Vivía junto a su madre, viuda desde hacía tiempo, en una casita cercana al mercado. Allí horneaban pan y ofrecían hierbas medicinales que María misma sabía recolectar con cuidado. La joven tenía fama de poseer manos que aliviaban, pues al tocar a los enfermos, estos decían sentir alivio y esperanza. Pocas veces hablaba en público, pero cuando lo hacía, sus palabras dejaban una impresión duradera. Asistía cada domingo a la iglesia de San Andrés, siempre vestida con modestia, con un velo blanco que enmarcaba su rostro iluminado por la fe. Era conocida por su paciencia y por la alegría suave que irradiaba, incluso en los momentos más simples. Cuidaba de su madre con ternura, y cada pequeño acto cotidiano era como una oración silenciosa. Fue durante la celebración de San Juan, una de las festividades más esperadas del año, que los caminos de Isidro y María se cruzaron por primera vez. Todo el pueblo se reunió en la plaza para la misa, seguida de música, bailes y trueques en el mercado. María había llevado un cesto lleno de pan para compartir con los forasteros, mientras que Isidro, invitado por el encargado de la finca, llegó para dar gracias por la cosecha reciente. Junto al pozo del pueblo, ambos se encontraron. María ofrecía agua a los caminantes y cuando Isidro, agotado por el sol, se acercó, sus miradas se encontraron. «Gracias, señorita», murmuró él, tomando el cántaro. «Ofrecer agua es un acto de amor», respondió ella suavemente. «El agua calma la sed, pero también refresca el alma si se ofrece con cariño». Aquella frase sencilla conmovió a Isidro, que respondió: «Habla usted como si cada gesto tuviera un eco en la eternidad». «¿Y acaso no lo tiene?», replicó ella con dulzura. Desde entonces, sus encuentros fueron cada vez más frecuentes. Coincidían sin buscarse, como si una fuerza mayor guiara sus pasos. El cortejo fue sencillo, como sus corazones. Isidro traía frutos frescos y leña para el horno. María le ofrecía dulces hechos con miel y palabras que daban ánimo. Caminaban juntos después de misa, hablando sobre la vida, sobre Dios, sobre los sueños sencillos que ambos compartían. «Arar la tierra es como una oración», decía él. «Hay que abrirla con paciencia, sin esperar resultados inmediatos. Luego, si uno cuida lo sembrado, el fruto llega. Y el alma también se cuida así», añadía María, «con tiempo, silencio y mucha fe». Compartían una forma de ver el mundo donde cada acto, por pequeño que fuera, tenía un valor sagrado. Se enamoraron no solo por lo que eran, sino por lo que construían juntos, una alianza tejida con fe, respeto y servicio. Su boda fue al amanecer, en una celebración sencilla, pero llena de significado. Rodeados por su comunidad, comenzaron una vida juntos, convencidos de que el amor verdadero se cultiva como la tierra, con esfuerzo, cuidado y, sobre todo, esperanza. Pero no todo era calma. Llegaron días especialmente difíciles. La tierra de Madrid, castigada por el clima, comenzó a sufrir una sequía prolongada. El sol caía como fuego sobre los sembradíos, y la tierra, agrietada y sedienta, se negaba a dar fruto.
Las lluvias no aparecían y las semillas se dormían bajo el polvo estéril. El trigo no crecía, las mazorcas se marchitaban antes de nacer y los animales caían uno a uno ante la falta de agua. La escasez se convirtió en un enemigo silencioso. Las familias comenzaban a sentir el vacío en el estómago y en el alma. La esperanza, que siempre había sido un motor, ahora parecía desvanecerse lentamente. Pero Isidro no dejaba de presentarse cada mañana al campo. Aunque sus bueyes estaban más delgados y su cuerpo más frágil, su espíritu no se quebraba. Su fuerza venía de la fe. Antes de tocar la herramienta, se arrodillaba a rezar. Pedía por lluvia, por los niños hambrientos, por los vecinos que lloraban en silencio, y también por su patrón. A pesar de no ser comprendido por todos, él nunca dejó de orar incluso por aquellos que le imponían duras cargas. El dueño de las tierras, Juan de Vargas, era un hombre severo. Alto, de semblante endurecido y voz áspera, gobernaba con más temor que respeto. Para él, el valor de un trabajador se medía en la cantidad de tierra removida al final del día. No era cruel por maldad, sino por egoísmo. La desesperación de la escasez le había endurecido el juicio. Las oraciones no hacen crecer el trigo, decía con sarcasmo. Si no trabajas de sol a sol, no tienes derecho a comer de mi mesa. Al enterarse de que Isidro rezaba cada mañana antes de empezar, lo miró con desprecio. «Que los ángeles lo ayuden a arar si tanto los invoca», murmuró burlón. Un día, impulsado por la sospecha de que el campesino estaba desperdiciando tiempo valioso, Juan decidió vigilarlo en secreto. Se escondió tras una loma mientras el alba aún se desperezaba y la niebla cubría el campo como un velo sagrado. Desde allí, observó a Isidro arrodillarse junto a un árbol y empezar a rezar. Sus labios se movían con devoción, cuando de pronto algo inimaginable ocurrió. Una luz dorada descendió del cielo como un lazo divino que unía lo eterno con la tierra. De esa luz emergieron dos figuras de blancura celestial, con alas como la nieve y rostros serenos. Tomaron el arado y comenzaron a trabajar la tierra con una armonía sobrehumana, mientras Isidro seguía inmerso en oración, sin saber lo que ocurría. Los bueyes, dóciles, seguían las órdenes invisibles. Cada surco parecía cargado de bendición, brillando apenas unos segundos antes de ser cubierto. El campo, antes árido, ahora resplandecía. Un canto suave, más puro que el agua ausente, comenzó a llenar el aire. Una melodía de paz, esperanza y gratitud. Juan, oculto entre arbustos, se llevó las manos al pecho, con los ojos húmedos. Había presenciado lo imposible. Sintió entonces una culpa profunda, por su incredulidad, por haber juzgado sin comprender, por haber puesto la productividad por encima de la fe. Cuando la luz desapareció y los ángeles se desvanecieron, Isidro simplemente se levantó y retomó su trabajo como cualquier otro día. Jamás supo que el cielo había compartido su esfuerzo. Esa misma tarde, Juan se le acercó con el rostro transformado, los ojos humedecidos por la emoción. «Discúlpame, Isidro», dijo con voz rota. «Hoy vi lo que ningún mortal debería ver. El cielo ha trabajado contigo. Eso solo puede significar que tu fe es más pura que la mía». Isidro, con la misma humildad de siempre, respondió sin orgullo: «Yo no he hecho más que confiar en Dios. Él ve lo que los ojos humanos no siempre logran ver». Desde ese instante, el corazón de Juan cambió. Dejó de imponer con dureza y comenzó a cuidar a sus trabajadores. Redujo las jornadas, compartió su pan y en más de una ocasión se le vio mirando al cielo, como quien busca reencontrar aquel canto celestial. La noticia del prodigio se expandió por la aldea como una chispa en leña seca. Muchos se mostraron escépticos al principio, pero no pudieron negar lo evidente: el campo volvió a florecer.
Donde antes solo había polvo, ahora crecían espigas y brotaban hortalizas. El zumbido de las abejas volvió, y el canto de los pájaros llenó nuevamente los cielos. Los habitantes del pueblo comprendieron que no se trataba de un truco ni de suerte. Era la recompensa divina a la fidelidad, a la humildad, al servicio sincero. El milagro de Isidro no solo transformó los cultivos, también transformó las almas. Porque más grande que el verdor del campo fue la conversión que brotó en los corazones. Fue una cosecha celestial sembrada por un corazón justo. La fama llegó como el viento, sin anunciarse y sin ser buscada. La historia del campesino tocado por el cielo cruzó los límites del pueblo y se convirtió en leyenda viviente. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan susurros en aldeas lejanas, en plazas y caminos. Hombres y mujeres viajaban hasta Madrid solo para ver al hombre que, según contaban, había sido acompañado por ángeles en el trabajo del campo. Algunos lo hacían por simple curiosidad, otros impulsados por una profunda devoción. Lo miraban con respeto, lo saludaban como a un santo en vida, y muchos se le acercaban en busca de palabras, de bendiciones, de consuelo. Pero Isidro no cambió su forma de andar. Caminaba con la misma calma de siempre, con el rostro bañado de sol y las manos endurecidas por la faena. Nunca alzó la voz, ni permitió que los elogios alteraran su sencillez. Respondía con una sonrisa serena y siempre señalaba al cielo: «Yo no soy el autor de lo que pasó», decía. «Fue Dios quien tuvo compasión de su pueblo. Yo solo puse mi fe en sus manos». María, su compañera incansable, también sentía la transformación en el ambiente. Varias mujeres se acercaban a ella con preguntas. ¿Cómo era convivir con un hombre considerado tan santo? ¿Había visto señales celestiales? ¿Acaso su hogar era diferente a los demás? María respondía sin pretensión alguna. «Isidro no busca milagros», decía. «Él busca hacer el bien. Y eso, cuando se hace con el corazón cada día, también es milagroso». A pesar del reconocimiento, jamás permitieron que eso los alejara de su modo de vida. Rechazaron las ofertas de tierras, los honores, los títulos que otros les querían imponer. Su mayor tesoro era invisible, la paz interior, la fe compartida y el amor que los unía. Una tarde fría, un joven pastor golpeó su puerta. Venía desorientado, cubierto de polvo y con la tristeza colgando en los ojos. Había perdido su rebaño y andaba sin destino. Isidro lo recibió como a un hermano. Le ofreció pan recién horneado, agua fresca, y luego, sin dudar, lo acompañó a buscar las ovejas, a pesar del clima helado y la hora avanzada. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó el muchacho. «Porque si yo estuviera perdido», respondió Isidro, «desearía que alguien viniera a buscarme». En otra ocasión, vieron a María vendiendo pan en la plaza. No era suyo, sino de una viuda enferma que no podía salir de casa. María lo hacía por ella, sin aceptar ni una moneda. Su servicio era silencioso, pero profundo. Lo que para muchos pasaba desapercibido, para quienes sabían observar, era un testimonio vivo de compasión y entrega. No necesitaban predicar con grandes discursos. Su vida misma era un mensaje. Los actos de amor que realizaban, constantes y discretos, comenzaron a cambiar el corazón del pueblo. La generosidad empezó a brotar. Quien tenía alimento de sobra lo compartía. Quien poseía fuerza ayudaba a quien la necesitaba. Las plegarias dejaron de ser costumbre y se convirtieron en auténticas expresiones de fe. Porque si un hombre sencillo como Isidro había sido instrumento de lo divino, entonces quizás todos, desde su lugar, podían hacer florecer algo sagrado en la tierra. El reconocimiento jamás los corrompió, porque no buscaban brillar. Vivieron en el anonimato del bien, y su mayor riqueza era esa tranquilidad invisible que envolvía su hogar.
La historia de Isidro y María no fue solo la crónica de un prodigio celestial, sino la manifestación de una vida completamente entregada al amor, la humildad y el servicio sincero. Nos enseñan que no es necesario tener poder para transformar, ni riquezas para dejar huella. Que los verdaderos gigantes espirituales viven en el anonimato, sirviendo sin esperar nada a cambio. Su ejemplo quedó sembrado como un legado eterno. La sencillez, decían, no es carencia, es libertad. La humildad no es debilidad, sino fortaleza del alma. La fe, bien entendida, no es escape, es acción profunda. Y el servicio, cuando nace del corazón, es la más pura expresión del amor verdadero. Pasaron los años, y su familia creció no solo en tamaño, sino también en fe. El nacimiento de su hijo fue recibido como una bendición directa del cielo. Lo llamaron Ian, y lo criaron entre rezos y abrazos, entre la brisa del campo y el calor del hogar. Aunque su casa era modesta, allí se respiraba armonía. Por las mañanas, María le enseñaba a recitar los salmos con voz dulce. Por las tardes, Isidro lo llevaba al campo y le enseñaba a observar el mundo con ojos atentos, a ver a Dios en una flor, en una nube, en el vuelo de los pájaros. Le enseñaron a ser agradecido, a tener paciencia, a ser compasivo. «Hijo mío», le decía María acariciando su cabello, «recuerda siempre que el amor vale más que el orgullo y que una oración sincera puede abrir caminos donde no los hay», añadía Isidro con una sonrisa tranquila. «Y si alguna vez dudas, solo mira al cielo y habla con el corazón. Él siempre escucha». Pero un día, la rutina se quebró. Mientras María realizaba sus tareas y Isidro trabajaba cerca, el pequeño Ian, como cualquier niño curioso, se acercó al pozo del patio. Jugaba con una cuerda, imitando a su padre, cuando un paso en falso lo hizo caer. El silencio se rompió con un grito que heló la sangre. «¡Ian!», gritó María corriendo hacia el pozo. Solo pudo ver la oscuridad y el agua inmóvil. Su corazón se detuvo, se arrodilló, lloró, suplicó. «Señor, no me arrebates a mi niño. Ten misericordia». En ese momento, Isidro llegó corriendo. Su rostro estaba blanco como la cal, pero su mirada firme. Tomó la mano de María, se arrodilló con ella y dijo: «No tengamos miedo, oremos, Dios está con nosotros». No gritaron por ayuda, no corrieron desesperados, cerraron los ojos y hablaron con el alma. Y entonces ocurrió algo inexplicable. El agua comenzó a moverse, primero como un susurro, luego como un remolino leve. El nivel del pozo subía lentamente, como empujado por una voluntad invisible. La gente, alertada por el grito inicial, llegó a presenciar la escena. El agua clara ascendía y con ella, envuelto en luz, el cuerpo del niño. Ian emergió como si flotara en los brazos de ángeles. No lloraba, no tosía, sonreía como si hubiese estado en un juego celestial. El silencio se apoderó del lugar. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron sus manos al cielo. Era un milagro palpable, un susurro de Dios en medio del pueblo. «Dios ha salvado al Hijo del Justo», murmuraron algunos. Los cánticos surgieron espontáneamente, las lágrimas fluían. Isidro alzó a su hijo con ternura y mirando al cielo pronunció: «Gracias, Señor, por escuchar a tu siervo. Que este milagro te glorifique a ti, no a nosotros». María, aún temblando, no soltó su mano. Ambos sabían que ese momento no les pertenecía. Habían sido testigos, una vez más, de que la fe, cuando es auténtica, mueve no solo corazones, también las aguas profundas. No se fundieron en un abrazo de orgullo, sino en un gesto lleno de reverencia y agradecimiento. Lo único que habitaba sus corazones era una inmensa gratitud, el legado eterno de Isidro. Los años pasaban con la misma calma con la que el viento acaricia los trigales.
El cabello de Isidro y María se volvió blanco como la harina recién molida, pero sus manos, endurecidas por el trabajo de una vida, seguían encontrándose cada noche en la oración. Aunque el cuerpo comenzaba a rendirse al peso del tiempo, sus almas permanecían firmes, plenas de fe, como en sus días más jóvenes. Vivían aún en la casa sencilla donde criaron a Ian, sin lujos, sin vanidades. La fama provocada por los milagros jamás alteró su forma de ser. Continuaban compartiendo lo poco que tenían, ayudando al necesitado y elevando plegarias por quienes sufrían. Su hogar era abrigo para el cansado y bálsamo para el triste. Isidro, ya anciano, seguía saliendo al campo al amanecer. Aunque sus manos ya no tenían la fuerza de antes, aún tocaban la tierra con ternura, como saludando a un viejo compañero. A veces miraba al cielo con una paz que parecía esperar un mensaje divino entre las nubes. «María», le dijo una tarde, «pronto seré llamado, pero no tengas miedo. Cuando se ha vivido con fe, la partida no duele». Ella lo contemplaba con los ojos llenos de amor. Sabía que el final se acercaba, pero también sabía que el amor que los unía iba más allá del tiempo. Una tarde primaveral, Isidro cayó enfermo. No hubo señales dramáticas, solo un agotamiento profundo que lo llevó a descansar en su lecho. Lo rodeaban su esposa, su hijo y algunos vecinos que venían a despedirse. El ambiente olía a pan caliente y a tierra húmeda, olores que acompañaron su vida entera. «¿Tienes miedo?», le susurró María. «No, mi amor. He caminado junto al Señor en la siembra y en la cosecha. Él me conducirá en este último viaje». Ian, ya hombre, se arrodilló a su lado e Isidro lo bendijo con voz suave. «Hijo, sé justo, sé humilde, ama la tierra, cuida al prójimo y jamás pierdas la confianza en Dios. El milagro más grande no es ver ángeles, sino vivir cada día con amor». Y así, con una sonrisa serena, entregó su alma al Creador. La noticia de su partida se extendió por todo Madrid como un susurro que toca cada corazón. Campesinos, comerciantes, religiosos y hasta nobles se acercaron para despedirlo. No había llevado corona ni hábito, pero su vida había marcado miles de corazones. Lo llamaban el protector de los humildes, el amigo del necesitado, el santo del campo. Poco después, comenzaron a surgir testimonios de nuevas gracias atribuidas a él. Enfermos que sanaban tras rezarle, campos secos que florecían tras su invocación, personas que dejaban velas, flores y promesas junto a su tumba, llenos de fe. El clamor del pueblo fue tan fuerte que la iglesia escuchó. Investigaron sus milagros, examinaron los relatos y hallaron su cuerpo incorrupto, intacto, como si el tiempo respetara a quien había vivido en santidad. Finalmente, el 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV lo declaró santo, junto a grandes figuras como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco Javier y Felipe Neri. Fue una celebración nacional. España entendía entonces que la santidad no estaba reservada a mártires y teólogos, sino que también podía brotar en los surcos de la tierra y en las manos de un agricultor fiel. La vida de San Isidro es testimonio de que se puede alcanzar la santidad con una azada en la mano, con el corazón limpio y la oración constante. No se necesita un altar para servir a Dios. Basta con vivir con fe y amor cada día. Su historia sigue inspirando a campesinos, a familias sencillas, a quienes oran en silencio, porque allí donde pasa el arado también puede brotar la luz. Una fiesta sin final. Cada 15 de mayo, Madrid se transforma para honrarlo. Las calles se llenan de alegría, los campos se bendicen y los corazones recuerdan al hombre que convirtió el trabajo en oración. Agricultores de toda España se unen en plegaria,
rogando por cosechas fecundas y lluvias oportunas. También en América Latina, su nombre resuena con fuerza. En países como México, Perú y Nicaragua, se lo celebra con misas, bailes tradicionales y ferias campesinas. La devoción popular mezcla la fe con la cultura, convirtiendo cada homenaje en una ofrenda viva a la esperanza. Su patronazgo San Isidro es más que el patrón de los agricultores. Es el guardián de quienes trabajan con las manos y confían con el alma. Su oración constante, aun mientras trabajaba, lo convirtió en símbolo de una espiritualidad sencilla pero poderosa. En Madrid, su ciudad natal, continúa siendo un faro de humildad, justicia y servicio. Hoy también es protector de obreros y trabajadores urbanos, de todo aquel que lucha con esfuerzo y fe, confiando en que Dios bendice a quien obra con amor. Su legado en el mundo actual, en una era marcada por la prisa, la desconexión y la búsqueda de éxito inmediato, San Isidro nos recuerda que también hay milagros en lo simple, en una oración sincera, en un gesto de bondad, en el trabajo bien hecho. Su mensaje no está en discursos grandiosos, sino en acciones pequeñas, repetidas con fe. Partir el pan, consolar al otro, mirar al cielo con gratitud. Nos enseña que no se necesita grandeza exterior para transformar el mundo. Que la santidad nace en lo cotidiano, en lo invisible, en lo silencioso. Una vida que nos habla hoy Isidro nos muestra que la fe no es evasión, sino impulso, que el trabajo no es un castigo, sino una forma de alabanza, que amar cada día, incluso en lo más pequeño, es el verdadero milagro. Hoy más que venerarlo, estamos llamados a seguir sus pasos. Que su ejemplo nos inspire a vivir con humildad, a servir con alegría, a confiar sin reservas. Porque como Isidro, tú también puedes convertir tu vida en un campo fértil, donde florezcan la fe, la esperanza y el amor. ¿Conoces algún otro milagro de San Isidro? ¿Le tienes devoción o le has pedido algo especial? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Y si quieres que contemos la vida de otro santo o santa que inspire tu fe, escríbelo aquí abajo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo historias llenas de fe, esperanza y milagros. Gracias por acompañarnos.